3. Sade o el hitlerismo al alcance de los Snow. En su delirio visional, Foucault siempre empujó más lejos los límites de la prisión, pero sin salir nunca de ella. El encierro es la condición Foucaultiana, el ser en el mundo, de Foucault. Su sexualidad fue la de un atormentado voluntario. La famosa descripción del suplicio de Damiens, quemado, torturado, descuartizado el 2 de marzo de 1757 por tentativa de regicidio sobre la persona de Luis XV, que abre Vigilar y Castigar, un auténtico fragmento del alarde literario. Es la descripción experimental de una performance sexual sadomasoquista, en perfecta correspondencia con su universo mental teatral ritual infernal, en una palabra, sadiana. Uno no se atreve a decir maestriana, aunque habla del verdugo en los mismos términos que Joseph de Maistre. En La Pasión Foucault, James Miller evoca ampliamente el descenso de este a los infiernos del sadomasoquismo. En las saunas de California, ancestros de los cuartos oscuros donde homosexuales se abandonaban a la californicación, San Francisco era entonces un parque de atracciones reconvertido en museo de los horrores al estilo kitsch hollywoodense, al menos en los bares de cuero que Foucault frecuentaba. Más desvergonzado que en el viejo continente, jugaba su juego de rol favorito, el de la víctima y el de verdugo, paradigma central de su obra. El poder y el siempre poder, obsesivo objeto de su deseo, donde agentes sustituibles, el activo y el pasivo se daban réplica siguiendo los inmutables rituales de los juegos de dominación y sumisión. A su vez, copias fidedignas de los fantasmas que irrigan subterráneamente las grandes arqueologías, disfrutar sin trabas pero trabado el cuerpo. Así verificaba en su carne, en el preciso momento en el que el SIDA sesgaba por cientos a los gays, que conocer la vida solo le está dando a un saber cruel, reductor y ya infernal que solo la desea muerta. En ningún otro sitio más que estas saunas, donde nunca era cuestión de relaciones seguras, experimentó tan intensamente la muerte del sujeto y la puesta en práctica del gran delirio de indiferenciación y de reificación que asedia de arriba abajo sus libros. Ironía de lo real, las saunas tendrán una consecuencia imprevista sobre su obra. Súbitamente, sin ninguna consideración por ella, la experiencia sadomasoquista va a devaluarla, transformándola retrospectivamente en una especie de borrador preparatorio preliminar antes de pasar al acto. Los suplicios vividos hasta entonces por poderes dejan de ser abstracciones. Ya no hay necesidad de hipostasiarlos en alucinados cuadros, pierden el atractivo de lo prohibido y encuentran por fin una prolongación fuera de los archivos y de los mundos quiméricos. Siniestro aquelarre donde las intercambiables parejas se torturan por consentimiento mutuo. Dar y recibir el sufrimiento, y no ya escribirlo y describirlo. A partir de ahora, los trabajos prácticos se bastarán a sí mismos. Así, las fantasías durante tanto tiempo puestas negro sobre blanco desaparecerán en esta erotización del poder, mediante actos experimentados en veras et nunc, en su carne y en la de un extraño elegido al azar en los encuentros en anónimas saunas donde el dudoso alumno de Baudelaire domesticará el infame zoo de sus vicios. En las escasas entrevistas donde evoca con bastante libertad el universo sadomasoquismo, no sin cierta actitud pretenciosa, admitámoslo, se esforzó en refutar de antemano la reprobación casi unánime que provocan estas prácticas, la sospecha de los microfascismos deulisianos, obsesión de los antifascistas. Foucault siempre se mostró tranquilizador sobre este punto, defendiéndose de que el sadomasoquismo pudiera desatar una crueldad oculta. Sucedería, según él, todo lo contrario. Se trataría de una forma edulcorada y lúdica de placer-sufrimiento sin peligro físico. Foucault, que tiene una corta memoria, olvida mencionar en este juego que solo le interesa en la medida en que estuviera ligado a la muerte, por más eufemizado que estuviera la misma. Menos afectado de amnesia que él, el lector no olvida sus anteriores declaraciones relativas al descubrimiento de las saunas californianas, donde decía querer disfrutar la muerte en pos del único y verdadero placer, lo cual sería tan intenso que no le permitiría sobrevivir. Moriría por ello, confesaba. El sabio se daba entonces por misión explorar los saberes clandestinos, ahora que penetraba de ello en el castillo de Sade para dar y recibir el beso de la muerte. Quisiera hacernos creer que se trataba de un juego anodino, nada más que la creación real de la nueva posibilidad de placer que nos había imaginado antes. La cruda verdad, sin maquillaje, se la confesará a Herr Hibbert, a un musil, sobrenombre de Foucault,
en El amigo que no me salvó la vida, encantado por su estancia californiana en el otoño de 1983. Será la última de sus escapadas sadomasoquistas, pero ya físicamente disminuido, Giver le pregunta si todavía hay gente en los saunas, ahora que se conocen los peligros del SIDA. Foucault le responde, entre dos espantosos ataques de tos, que hay más gente que nunca. Esta amenaza que flota en el ambiente ha creado nuevas complicidades, nuevas ternuras, nuevas solidaridades. Antes nunca nadie se intercambiaba una palabra, ahora se habla. Cada cual sabe muy exactamente por qué está ahí. Deseo de aniquilación, seguramente. No le confió. En 1981, el cineasta Werner Schroeder, uno debería trabajar su suicidio toda la vida. Sade será el maestro de esta iniciación. La leyenda negra del divino marqués no esperó desde luego a que llegara Foucault para ser dorada y pasar del infierno de las bibliotecas a la categoría de ídolo de las facultades de literatura. De Chartenona en Panteón, 2 siglos de evolución del gusto. Lector asiduo de Bataille y de Blancoch, Foucault no dejó de ponerle su piedra al edificio, erigiendo al marqués en modelo de existencia regular, situada arriba de todo de estas vidas infames que tanto quería. Lo glorificó durante 20 años, justo hasta el día en que lo cogió rabia. Era 1975, un viraje más, con toda evidencia. Su película Insostenible, de Pasolini, salió a los 120 días de Sodoma, en donde se exhibe la cruel verdad de Sade in naturalibus. Le mortificó profundamente el remitir los jueguecitos de toqueteos genitales, los suyos y los de su generación, a su facticidad. Pasado a pérdidas y ganancias, Sade se convertiría, por así decirlo, en el patrón de un erotismo del tipo disciplinario. Tanto peor para la sacralización literaria de Sade, tanto peor para Sade. Nos aburre, es un disciplinario, un sargento del sexo, un agente contable de culos y de sus equivalentes. A nadie le engañó este cambio de chaqueta, pues Foucault siempre había desempeñado con ejemplar devoción su papel en la sacralización del camelo solitario literario. En esta misma entrevista, Said, sargento del sexo, diciembre de 1975, enero 1976, se irritó, por lo demás, de lo que pudiera comparar a su antiguo y... ¡Ay! De que pudieran comparar a su antiguo ídolo con los criminales del Tercer Reich. Para él, los nazis no eran otra cosa que mujeres de la limpieza. En cuanto a la ideología que profesaban, no era más que un infecto sueño pequeño burgués, no la de un profesor del College de Francia, como cabe imaginar. ¿Por qué no? Pero entonces que nos dé la posibilidad de ver en Sade al barba azul de las murasividillas o de los mundanos, y en el sadismo una anticipación con peluca del nazismo, el hitlerismo de los snub provisto de los prestigios del marquesado y del arte de vivir del antiguo régimen. Se acepta fácilmente que Said fue cualquier cosa menos mediocre, y desde luego que no ese sargento del sexo, aunque fuera primer tambor que Foucault creyó detectar tardíamente, sino por el contrario el arquetipo de gran señor y malvado hombre, lo que fue lejos de ser el caso de los epígonos nazis. Su inigualable negrura lo convierte en una convincente reencarnación, en una variante priápica del dios cartinés Baal Hamon, gran consumidor de la carne humana. En él, el psicópata fue duplicado por un pensador canalla, teórico de la naturaleza malvada, entregado a la predación y al bandidaje, donde el lobo es un lobo para el cordero. Foucault, lector de la literatura y el mal de Bataille, no podía dejar de apreciarlo como conocedor. Con turbadura presencia y asumida barbarie, Sade prefigura la tesis del social darwinismo, del eugenismo y del aspecto importante para nosotros, del neoliberalismo. Es algo que ha pasado desapercibido durante mucho tiempo, pues Sade se mantuvo a fondo como reliquia del mundo feudal. Sin embargo, si hay un precursor de nuestra sociedad neoliberal dirigida solamente por las pulsiones y en las que se inaugura la época de la mercantilización de los cuerpos, este precursor es ciertamente Sade. El historiador norteamericano Christopher Latch fue el primero en diseñarlo. Decía del marqués que es para la utopía sexual lo que el capitalismo para la utopía política.
donde los hombres se transforman en meros objetos de intercambio, de igual forma que también lo hacen las mercancías, cosa que también es cierto para la relación sadomasoquista. Foucault, como hemos visto, no estaba aquí en territorio desconocido. Said idolatraba una naturaleza jovesiana, la guerra de todos contra todos, o la hipótesis de Clausewitz. Se pretendía único. El mundo era su capricho, hasta el punto de que nunca se molestó en jugar al juego del intercambio simbólico o contrato social. Su lógica ni siquiera era asimétrica, sino unilateral, habiéndose desolidarizado del género humano. Antihumanismo. Era más que un hombre y sus víctimas menos que hombres, Nietzsche, apareciendo como el dios malvado de una creación negativa, Marción, y el padre amoral. Lo que me llama la atención en él fue su amoralismo total. Nunca había conocido a nadie que careciera hasta tal punto de moralidad, dirá Noam Chomsky después de su debate con Foucault en 1971, etcétera, etcétera. Podríamos continuar con los puntos de acercamiento entre Said y Foucault. Allá, este sí decide repudiar al otro. No por ello su obra dejará de constituir su palagenesia, más lograda hasta la fecha. Said transgredía la ley, pero no podía prescindir de ella. Era un jurista instalado permanentemente en los infiernos, desde donde impuso una nueva aritmética de los méritos y las penas en las que el bien obtendría un mal suplementario, y en el mal con un aumento de poder. Llevó su extremo a la lógica del amor de sí de los teóricos liberales, agotado de antemano todas las potencialidades criminales de dicho amor. Es el profeta paradójico de nuestros tiempos, al que revela a sí mismo como el negativo. En La Cité perverse, Liberalisme et Pornographie, o La ciudad perversa, liberalismo y pornografía, 2009, Danny Robert Dufour ha explorado la intuición de Lach, la genealogía sexual del capitalismo, esforzándose en comprender cómo la ciudad perversa que obedece a las leyes de la naturaleza para sustraerse a la de los hombres ha podido sustituir a la ciudad clásica, que obedece a las leyes humanas creadas para escapar de las leyes de la naturaleza. Liberado, el sexo se ha hecho neoliberal. Aquí también así pues, el libertario le facilita las cosas al liberal en una de esas habituales astucias de la razón hegeliana. Por un lado, fetichismo de la mercancía, por otro, fetichización del culo. Resultado, la obscenidad satura el espacio público. Así nos hemos deslizado progresivamente de una civilización dominada por la frustración o la neurosis clásica expresada en el registro del disfrute diferido a una civilización dominada por la perversión, que hacía las delicias de Foucault. El consumidor compulsivo disfruta inmediatamente. O como pasar del esquema edíptico al narcisista y de Eros a Tánatos, es el caso Foucault. Como de costumbre, este último se defenderá de haber jugado un papel en este cambio, cuando fue uno de los principales protagonistas, responsable pero no culpable. Conocida centinela, como habría dicho Fraudiau, nada como el teatro de Boulevard para resumir las palindias del filósofo. En este estadio, Foucault estaba maduro para última mutación. Su encuentro con la teoría liberal y el interés que iba a conceder a sus principales promotores, Friedrich Hayek, Milton Friedman, Guy Becker, hasta el extremo de que incluso el inenarrable Graffoy de Lagasneire, alguien que llamó a boicotear a Marcel Gauchet con el pretexto de que el redactor jefe de la revista Debat no era un joven suficientemente progresista, tituló L'Avenir León de Michel Foucault sur Neoliberalisme, la teoría y la política. La última lección de Michel Foucault sobre el liberalismo, la teoría y la política.